Bueno, buenas tardes, buenos días. El presente es una capacitación que vamos a dar sobre temas de derechos humanos y derechos laborales. En específico, vamos a tratar en corto de qué cosas son los derechos humanos, cómo se categorizan, cómo estos van de la mano con los derechos laborales y qué instrumentos supranacionales o internacionales hay para la ejecución o efectividad de los mismos adicionalmente a los nacionales. Es decir, qué hacer o a dónde ir en caso esto yo sienta que exista algún tipo de, de, de violación o vulneración de los derechos humanos. Entonces, primero, para entender qué cosas son los derechos humanos, tenemos que remontarnos un poco a la base de los mismos, ¿no? Los derechos humanos en sí, eh, podríamos señalar que en corto o en sencillo, que son los derechos inherentes a la persona. Toda persona, por ser ser humano, tiene unos derechos inherentes a los mismos. Eh, Hasta antes, ya estamos hablando un poco de historia, hasta antes de la Revolución Francesa, no existía algún tipo de declaración o documento en donde se considere que los ciudadanos son ciudadanos y que las personas son personas. A pesar de que esto suene un poco absurdo o muy simple al día de hoy, este rango de ser humano y que todo el mundo te me deba respetar por ser humano era muy limitado hasta antes de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, en 1789, se da un primer instrumento que se llama la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos del hombre y la mujer, pero bueno, cambiémosle de derechos humanos. Esta declaración nos sirvió como base para poder determinar ciertos derechos que tenían todas las personas por ser personas. En este caso, lo que se trataba de hacer era limitar un poco la libre potestad del monarca en ese tiempo para que todas las personas o sus ciudadanos tengan un límite para respetar esta autoridad. Y ese límite empezó a ser llamado como la dignidad. A raíz de esto, ya masivamente se viene adoptando en distintos otros países, cuando se van formando, esta idea de que los derechos humanos son algo completamente universales. Y todo esto desemboca ya en posterior a la Primera Guerra Mundial, en el Consejo de Naciones, en una primera idea o esbozo de lo que llamamos una declaración universal. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones que se forma, que es un grupo de países que fueron vencedores, que trataron de buscar una mediación y conversar antes de llegar otra vez a este tema de guerras, buscaron establecer ciertos estándares donde establecían ciertos derechos. Sin embargo, no se cumple o no se llega a terminar porque la Liga de Naciones sufre el gran problema de que estalló la Segunda Guerra Mundial y fue posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando la Liga de Naciones cambia y se reestructura y se vuelve lo que al día de hoy es la Organización de Naciones Unidas o ONU, a lo que ya conocemos como ONU. Y ya con la ONU, en 1948, nace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en donde ya se adopta de manera, como su nombre lo indica, universal, puesto que todos los países, parte de Naciones Unidas, en este caso no son todos, no son todos los países, aceptan y reconocen estos derechos humanos como una limitante al ejercicio de otros seres o inclusive de los estados. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes, o tú, por ser una persona, naces con ciertos derechos que el Estado debe protegerlos. Y si no lo protege, lo debe proteger el mundo universal. Y cuando el Estado es el que vulnera estos, tú puedes recurrir a otras entidades eh, internacionales, por así decirlo, para que estos puedan efectivizar la protección de estos derechos. Entonces, en resumen, y como primer punto, los derechos humanos pueden ser considerados como derechos inherentes a la persona que tienen la base en la protección de la misma persona y su promoción para que estos puedan crecer y desarrollarse
sin limitación alguna como ciudadanos y personas, para que puedan desarrollar todo su proyecto de vida de manera segura y correcta. Entonces, bajo este paradigma o bajo esta idea, los derechos humanos tienen o cubren o tratan de cubrir la mayoría del espectro de la vida y desarrollo del ser humano. Entonces, si bien empezaron con un pacto de derechos del hombre, fueron ampliando a todo derecho que tenga base la dignidad de la persona, ¿no? Como lo estaba señalando, para que crea y tenga una vida correcta. Entonces se separaron y se establecieron tres tipos de categorías de derechos humanos. Uno es de primera generación, que establece la parte más vital, por así decirlo, de la vida de la persona. En ellos, por ejemplo, podemos encontrar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física. También se considera que dentro de estos derechos se encuentra el derecho a, a la actuación civil o a la vida civil y a la vida política de la persona. Es decir, como nosotros, aparte de ser una persona que está viva, vive en un estado de derecho, y en la gran mayoría del mundo un estado democrático, tú tienes todo el derecho y no limitativo, no te pueden limitar, a que también puedas ser parte del propio estado y también puedas ser elegido, ¿no? Es decir, yo tengo el derecho de elegir y de ser elegido, no me pueden limitar o no pueden haber limitaciones algunas más que las que se consideran aceptables, ¿no? Por ejemplo, que sea una persona de 18 años, pero tiene que ser lo más sencillo posible. No pueden haber más limitaciones que, 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 que limiten, a pesar de que sea tautológico, limiten mi propia conducta o mi propia libertad o mi propio derecho, ¿no? El mismo hecho en tema civil. Yo puedo y debería tener toda la libertad y todo el derecho de poder acceder a cualquier parte del sistema civil. En ese sentido, podría ser que yo quisiera, no sé, iniciar un negocio. No, entonces yo tengo que tener la libertad para poder acceder, por ejemplo, a mi DNI y como ciudadano a mi RUC. Es un derecho civil, tengo esa libertad. No me pueden limitar al mismo o no me pueden señalar de que no podría ser o que tendría que cumplir ciertas condiciones. Si esas condiciones se establecen, van a atentar a mi libertad. Entonces, bajo esa libertad, yo tengo que ver que esas limitaciones no vulneren mi derecho humano, ¿no? Que quiero ser parte de un partido político, nadie me debería limitar alguna cosa dentro del partido político, nuevamente, salvo ciertas excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Que el propio Estado se establezca por ley o por normativa interna ciertas condicionantes, pero que sean objetivas, perdón, que sean objetivas, no subjetivas, y que estas que sean objetivas, es decir, que no sean contra mí, sino que sean algo general, sean razonables y no limiten mi derecho, es decir, no sean limitativas de una manera arbitraria. Por ejemplo, que sean de 18 años. Si bien estás limitando a todas las personas que tengan desde meses hasta 18 años, hasta 17 con 11 meses y días, tiene un motivo objetivo, es que todavía es un menor de edad y no tiene todos los derechos establecidos. Por ejemplo, otro, ¿no? Es que me hubiesen determinado ahora con la nueva ley de partidos políticos que para ser un candidato primero tengo que pasar unas elecciones primarias. Pero como es para todo tipo de candidatos y no hay esta idea de a dedo se elige, esta ya no es una restricción contra mí, sino es una restricción que tiene como motivo poder mejorar el sistema de elecciones interno que nos ayudará a promover la participación política, ¿no? Esa es la idea de la norma, ¿no? Por eso se hace y no se considera que esta pueda ser algo ilegal. Entonces, esos son los primeros rangos, los de primera generación. Yo debo, por ejemplo, tener acceso a la salud, ¿no? Es decir, el Estado me debe de garantizar de que yo puedo tener un acceso a una salud, a la vida, me debe proteger,
por eso es que existe policías, por eso es que existe seguro social, por eso es que existe SIS, porque el Estado te tiene que proteger, tiene que garantizar de que tú vivas dentro de ese Estado. Lo segundo, o el segundo grupo de derechos humanos, ya va por un tema más sociable. Es decir, ya como entra dentro de lo que se considera la sociedad. Y dentro de estos se encuentra, como es una vida social o de sociedad, se encuentran los derechos laborales. ¿Y por qué se le llama sociales? Porque tú en tu vida ya está garantizada como persona y como ciudadano y como participación en la vida política dentro de lo mismo y en la estructura orgánica del Estado, es decir, tú puedes pedir cualquier tipo de procedimientos administrativos, me tiene que dar mi DNI, me tiene que garantizar que yo debo tener DNI, que debo tener, garantizar que me pueda casar, mi partida de matrimonio, mi registro del nacimiento de mi hijo, de mi hija, todas esas cosas son derechos de primera generación, ¿no? Pero segunda generación, que ya son sociables, implica más a cómo nosotros nos tratamos como sociedad, entre nosotros. Y el tema más simple o el que primero salta a la vista es la relación de trabajo. La relación de trabajo implica que nosotros nos generamos bajo sociedad y nosotros, trabajadores, establecemos una situación de subordinación, en un estado de sujeción frente a mi empleador. Es decir, yo me pongo en sujeción para lo que quiera el empleador, es decir, le cedo mi mano de obra para que él me indique, el empleador me indique qué debo hacer, cómo debo hacer, en qué momento lo debo hacer, con quién lo debo hacer y con qué instrumentos puedo usarlo. Por ejemplo, a mí me contratan para hacer, eh, eh, por ponerlo así, un técnico no sé, reparación de computadoras, de mantenimiento de computación. Entonces, a mí me contratan para hacer eso, yo estaré atento a lo que diga mi empleador, ¿no? Es decir, mi empleador me va a decir, mira, en el área no sé cuánto hay 2 computadoras que están... que necesitan mantenimiento, por favor la necesito para tal, oye, también necesito que me ayudes con las redes de tal cosa, por favor necesito que hagas esto. Entonces, ya no es que me contratan para yo arreglar una computadora y se acabó, ¿no? Sino que yo tengo que estar en completa sujeción a lo que me diga mi empleador dentro del horario de trabajo. Para eso, yo establezco cuándo inicia mi horario de trabajo y cuándo termina mi horario de trabajo. Y en ese interín, en ese espacio, yo estoy sujeto a las órdenes que él me dé. Esa es la relación de trabajo. Yo cedo mi mano de obra dentro de un espacio de tiempo para que el empleador me indique qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Él me dirá, no, vente acá, vente allá, haz esto, no hagas lo otro. No hagas estas cosas, me va a dar mis órdenes. Y adicionalmente me fiscalizará, porque son 3 poderes que uno gana con la subordinación. El poder de dirección, de fiscalización, porque me va a fiscalizar. Te dije que llegues a las 8 y ya llegado a las 9, es una hora tarde. Te puedo fiscalizar de que estás llegando tarde y también te sancionaré porque no estás haciendo bien las labores, ¿no? Como existía, y esto pasa un poco también por historia, en temas de revolución industrial, la segunda revolución industrial en específico, como llegó en un momento a existir mucho abuso empresarial, por así decirlo, se contrataba y la gente pasaba larguísimas horas dentro del trabajo, eh, estamos hablando de 12 a 15 horas, sin ningún tipo de protección, no había estabilidad laboral, tampoco había remuneración mínima vital, hubo un gran abuso, se usaban mano de obra de niños porque son los que menos pagaban, mujeres porque valían menos que, se les pagaba menos que los hombres, como en ese tiempo, en la segunda revolución industrial, en específico en Inglaterra, usaba mucho el carbón como energía en vez de electricidad. Muchos de los obreros tenían enfermedades en los pulmones. Entonces, llegó un pico en donde muchos de estos obreros dicen, bueno, me cansé, ya no, es decir, necesito que haya cierta regulación. Y ahí es donde van naciendo estos derechos sociales. Posteriormente, inclusive, ya estamos hablando
de que tal vez la primera regulación, sin contar pues la protorregulación, que estaríamos hablando de un tema romano, pero la primera regulación en sí de la que se tiene, estamos hablando de los finales de los 1890 y algo, en Alemania, en donde se establece pues una jornada de 8 horas de trabajo diaria, que posteriormente, después de la matanza en Boston, de unos obreros que estuvieron en huelga, llegan a obtener también en Estados Unidos la idea de las 8 horas de trabajo, y que posteriormente esto está recopilado en 1919 en el primer convenio OIT, en donde establecen que de manera universal las 8 horas de trabajo deberían ser respetadas, o 48 horas semanales, ¿no? Como un tope máximo de jornadas. Estamos hablando de 1919, es decir, hace 100 años. Se puede haber sido la vida de una persona, más o menos, en lo que tenemos la regulación de temas laborales. Y esto fue creciendo. A más regulación laboral, se dieron cuenta que había ciertas regulaciones que deberían encontrarse como mínimos indispensables. La relación de trabajo implica una desproporción entre dos personas, por el mismo hecho de encontrarme en sujeción, en subordinación. Como yo estoy subordinado, sujeto a lo que me diga mi empleador va a estar por encima mío bajo la idea tradicional de la relación de trabajo. Entonces, lo que hace la regulación o el derecho laboral es establecer un mínimo, como una suerte de piso, que me va a levantar para estar casi al mismo par que mi empleador. Ese piso mínimo o piso social mínimo que se le llama, son un cúmulo de derechos que me establecen una protección mínima frente a mi empleador. ¿Pueden haber más? Claro que pueden haber más, pueden ser más altos, pero no menos que eso. Por ejemplo, la remuneración mínima vital. Nadie puede ganar menos que una remuneración mínima vital si es que hace 4 a más horas de trabajo, que al día de hoy son 930 soles. Puede ser que me pueden pagar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sí, porque no hay techo, pero hay un piso. Que si yo trabajo, me tienen que dar gratificación en julio y en diciembre si cumplo con los 6 meses, sí. ¿Puede ser que me lo recojan a uno, que sea solo uno? No, porque no puedes, tienes ese piso mínimo que ya está establecido por ley. Y en algunos casos, inclusive por tratados internacionales o derechos fundamentales, que son los derechos humanos, recogidos en Constitución. Como por ejemplo, nuevamente, las horas de trabajo, la estabilidad laboral, la remuneración mínima vital, la protección por el trabajo digno, que ahí implica, por ejemplo, la protección frente a temas de seguridad y salud en el trabajo, prevenciones, todo ello, ¿no? Entonces, el derecho social, los derechos sociales, ahí se encuentra el derecho del trabajo, se encuentran otras regulaciones específicas dentro del derecho del trabajo, y también está el derecho del trabajo y al trabajo, ¿no? Y el derecho al trabajo es que el Estado me debe garantizar de que yo pueda tener acceso al trabajo. Así como hay derecho del trabajo, que es que yo pueda trabajar cuando yo quiera, nadie me puede obligar a trabajar, porque eso sería un trabajo forzoso. Yo puedo ingresar a laborar y nadie me debería poner algún tipo de tope en el sentido de ingreso al trabajo, no de entrada, sino de ser elegido. Es decir, si yo postulo una convocatoria, nadie me puede decir, usted no mide 1,80, no lo considero para mi trabajo. No, yo tengo el derecho al acceso al trabajo, es decir, yo debería tener, nuevamente, salvo una limitante objetiva. Yo necesito 1,80 porque es para una persona que realmente necesite llegar a eso y solamente esa persona debe haber alguna posibilidad objetiva, recién ahí sí se podría establecer algún tipo de diferenciación. Si no, cualquier persona podría hacer, y eso es el derecho al trabajo. Ahí inclusive está las posibilidades de cualquier persona que sufra algún tipo de incapacidad o de discapacidad, sea permanente o parcial, que también puede ingresar a trabajar y no debe que existir ninguna limitante frente al mismo. Y de la misma manera, nadie puede obligar a trabajar. Si no quiero trabajar, no trabajo. Obviamente habrá sanciones, sí. Y si esas sanciones causan un perjuicio al empleador, podría haber algún tipo de daño que tendría que ser resarcido, claro, pero nadie me va a poner una pistola y me va a decir trabaja.
por eso sería un trabajo forzoso, ¿no? Todo eso está dentro de la segunda generación. La tercera generación ya es algo más conceptual, porque es en relación a para que se mantengan los parques, generen mayor oxígeno, que me puedan dar también un descanso visual, que es muy importante, porque ante la contaminación visual eso también nos puede ayudar. Necesito partes de esparcimiento. Entonces, por ejemplo, digamos que dentro de mi comunidad hay un parque bien cuidado y la municipalidad quiere tumbarlo para poner ahí un centro comercial. Bueno, yo puedo interponer junto con mi comunidad un tema de mantenimiento del medio ambiente, ¿no? Esto es importante para el medio ambiente, es importante para mi comunidad, es un derecho comunitario, ambiental, ¿no? Entonces eso también es considerado, pero de tercera generación. Entonces, ya habiendo visto dentro de la regulación nacional, tenemos pues que hay una separación en las tres categorías, pero al mismo tiempo hay unas subcategorías. Todos estos se encuentran establecidos en la Constitución. Los derechos humanos están, como hemos visto en muchos casos, temas supranacionales, es decir, documentos internacionales y también están en documentos nacionales. Acá el rango más alto, la Constitución. A esos que se encuentran dentro de la Constitución se le llama derechos fundamentales. Y estos en la mayoría también pueden ser separados por grupos, ¿no? Por ejemplo, los derechos individuales o personalísimos, como puede ser el derecho a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica, física, a la igualdad ante la ley, al movimiento, a la circulación, esos pueden ser, ¿no? Derechos de libertades que tienes individuales, por ejemplo, de libertad de tránsito, de residencia, intelectuales, pensamiento, opinión, religión, derechos, libertades civiles, de asociación, reunión de trabajo, espirituales, conciencia, culto, religión, económicos, a tener propiedad, herencia, a trabajar libremente, a la sujeción entre la ley, derechos de la seguridad, tienes personal y también tienes económica, puede ser salud, trabajo, vivienda o seguridad social, inclusive donde se encuentran las pensiones, los derechos de participación, participación directa, a ser elegido, a formar partidos, a ser parte del partido, a ser parte de las decisiones gubernamentales a través de referéndum, a presentar proyectos de ley a través de iniciativas legislativas, o inclusive presentar acciones en contra de procesos, ¿no? Puedes tú también iniciar ser parte de un proceso constitucional de acción popular o de acción de amparo o inclusive una acción de inconstitucionalidad, ¿no? En participación indirecta, al voto, que también tú puedas tenerlo y a la representación de un representante dentro de los organismos de elección, ¿no? Por ejemplo, si eres parte, el más complejo, votar por un congresista, ¿no? También si tú eres parte de algún colegio, por ejemplo, si eres parte de un colegio de abogados, elegimos pues a un decano del colegio y a un grupo, también yo tengo ese derecho a votar por ellos, ¿no? Y a ser representados por ellos, ¿no? Y también el derecho al debido proceso, ¿no? Entonces también se engloban muchos tipos de subderechos, como el derecho a doble instancia, el derecho a poder ser parte de un proceso judicial, de poder acceder a un proceso judicial, de poder reclamar mis derechos dentro de un proceso judicial y que el proceso judicial sea efectivo, a eso se le llama la tutela jurisdiccional efectiva, a una doble instancia, a un juez imparcial, a que se sigan, a que las reglas de conducta y del proceso se encuentren preestablecidas y que cuando inicie el proceso esas reglas se mantengan, que eso se le llama también debido proceso, entre otros, pues, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguno de estos derechos se vulneran? Bueno, a través del Código Procesal Constitucional se establecen una serie de distintos mecanismos en los cuales uno puede acceder a señalar de que se le ha vulnerado uno de estos derechos y pedir la protección de los mismos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si uno tiene algún tipo de limitación sobre su libertad, lo han encarcelado injustificadamente, por ejemplo, uno solo puede estar encarcelado 24 horas por no tener un delito y que no sea conocido, pero ya más de 24 horas, y no es un tema, por ejemplo, de terrorismo, drogas, que sí te admiten alguna posibilidad de ampliar, pero si no fuese por eso, un día me pidieron DNI, no tengo DNI, no, a la carceleta, y pasa más de 24 horas, que es lo máximo que me pueden tener, entonces ahí se está vulnerando mi derecho a la libertad y a la libertad de tránsito. Entonces yo puedo requerir a través de una acción de habeas corpus que se me levante esta restricción que está limitando mi libertad y pueda yo volver a ser libre, ¿no? Es decir, mientras tal vez siga un proceso judicial en el cual me están reteniendo indebidamente y tal. Solo el habeas corpus va a ser para temas de libertades individuales, es decir, cuando es libertad. Cuando se trate de cualquier otro proceso, otro derecho reconocido por la Constitución, como por ejemplo el derecho al trabajo, o el derecho del trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, X, va a través de una acción de amparo. Que lo que busca la acción de amparo es que el hecho que está vulnerando mi derecho cese, que se pare, que se suspenda, que ya no siga. No es que a través de esto se va a determinar de que efectivamente se ha vulnerado mi derecho y por ende me deben dinero. No, porque para eso existe un proceso judicial que será dependiendo del tipo del mismo, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo. En el tema laboral, si yo considero que hay un hecho que está vulnerando mi dignidad y que se encuentra, digamos, un tema que quiebra mi estabilidad laboral, yo puedo interponer una acción de amparo para que el juzgado determine si es que existe o no, por ejemplo, un despido inconstitucional o ilegal. Sin embargo, esto no me va a traer algún tipo de pago de indemnización ni de compensación. Tal vez una reposición, pero nada más. Eso únicamente se tendría que realizar o pedir a través de un proceso judicial ordinario, ¿no? Regular, por un juez laboral. Y de acuerdo a los precedentes sobre el control constitucional, se va a primar siempre lo más efectivo antes que el tema constitucional. En concreto es, si yo quiero demandar, por ejemplo, por un tema de despido, yo iré ante un juez laboral porque es la vía idónea, porque yo sé que ahí voy a poder encontrar un resarcimiento correcto, antes que por la vía constitucional, que yo sé que se encuentra limitada y que no es un juez laboral, ¿no? Es decir, la vía idónea es la otra, ¿no? Entonces, siempre que existe esa limitante, siempre se va a preferir los otros tipos de procesos frente al proceso constitucional. Los casos de acción de habeas data es cuando existen requerimientos sobre mi información. Yo sé que un tercero tiene mi información y quiero acceder a ella y no me la deja. Entonces voy a pedir a través de esta acción de habeas data que me entregue mi información. Entonces, cuando se vulnere o amenace mis derechos de información, yo voy a poder ir a través de esta acción para requerir que se cumplan con los mismos. La acción de inconstitucionalidad se da cuando uno considera que existe una norma que haya sido emitida, una ley, un decreto, el que sea, que todos ellos, que tienen menos rango que la Constitución, yo considero que contravienen la Constitución. Por ejemplo, la Constitución me dice sí y me saca una norma diciendo no. Obviamente, si la Constitución dice sí, sí es porque tiene mayor rango frente a todos. Por ejemplo, la Constitución me da libre tránsito y después me saca una ley diciendo no puedes transitar de tal hora a tal hora. Ya, bueno. Entonces, eso va en contra de mi Constitución porque yo tengo el derecho al libre tránsito. Entonces yo puedo demandar a través de una acción de inconstitucionalidad que requiere un número mínimo de firmas para que el juzgado determine o señale que la ley es inconstitucional y por tanto inaplique esa ley. Esa ley deje de existir porque ya contraviene la Constitución. Y José,
Eso quiere Sí, decir que por temas de pandemia y demás, o sea, cualquier ciudadano pudo demandar al Estado peruano por todos los temas de toque de queda y demás, porque simplemente sí. correcto. Pero en la Constitución establece que existe la posibilidad de tener limitantes a los estados de derecho. Y un estado de derecho es decir, como para que todos tengan sus derechos plenos al 100%, y un limitante es que se encuentre y que se declare un estado de emergencia. Entonces, como existe una emergencia, yo puedo limitar mis derechos o limitar los derechos de los ciudadanos para que no estén tan libres porque está la emergencia sucediendo. Y ahí viene la pregunta clave, es decir, un estado de emergencia puede durar 2 años, y si son 2 años, ¿hasta cuándo podemos seguir viviendo así, ¿no? Limitados bajo nuestros ejercicios. Ahora, todo esto también, y eso ya es un tema un poco más profundo, porque todos los estados de emergencia están establecidos a través de un decreto de urgencia que ha sido prorrogado. Los decretos de urgencia son temporales, es lo que te dura la emergencia para salir de ella. Y nuevamente, 2 años de un decreto de urgencia es algo medio ridículo, ¿no? Entonces, a la fecha, alguien podría interponer una acción de inconstitucionalidad diciendo que los decretos de urgencia quiebran el razón de ser de la urgencia y no se podría limitar esta misma, ¿no? Inclusive, y acá es algo que también es, si acá hacen una ley obligándome a vacunarme, yo podría interponer una acción de inconstitucionalidad sobre esa ley porque me encontrarían obligándome a que yo me prive de un derecho el cual es completamente facultativo, ¿no? Es decir, yo elijo si elijo mi derecho o no, ¿no? Si me vacuno o no. Pero si alguien me obliga, ahí sí no. Sin embargo, por ejemplo, el día de hoy lo que hacen es establecer restricciones de ingreso porque estábamos en estado de emergencia, limitando nuestro derecho de tránsito o de ingresar a ciertos aforos en base a la emergencia, estableciendo condiciones. Nadie te obliga a vacunarte, pero te ponen esta condición para que puedas ejercer ciertos derechos. Y eso sí sería válido, ¿no? Entonces, ¿tenemos Correcto. otra duda? No, todo bien, adelante. Bueno, la acción popular es casi, va contra lo mismo, más o menos, pero se da para temas de menores rangos, ¿no? Por ejemplo, reglamentos, normas administrativas, resoluciones de decretos generales o carácter general que vayan en infracción contra la Constitución o contra una ley en específico, va por acción popular. Es casi lo mismo que el inconstitucional, pero no necesariamente tiene que ir en contra de la Constitución y es una norma de menor rango. Es algo un poco muy jurídico porque todos están establecidos a través de una jerarquía. Por último está la acción de cumplimiento, que es la que se requiere cuando una autoridad no cumple con algo que ya está establecido como un acto legal o administrativo. Bueno, entonces ya he visto todas las acciones que yo puedo hacer de manera nacional. Cuando yo hago una de estas acciones, puede desencadenar hasta un tope máximo, que es la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Y una vez que estos entes hayan determinado, digamos, que no haya habido algún tipo adicional, que ya ahí terminó, se acabó, yo aún tengo la posibilidad de ir de manera supranacional, es decir, más allá del Estado. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado, los derechos humanos es una declaración universal. Entonces, universalmente, internacionalmente, debe ser protegido. ¿Qué pasa si el Estado es el que vulnera mi derecho, por ejemplo, a la participación ciudadana? Entonces yo ahí no podría ir contra el mismo Estado a decirle, Estado, por favor, no sigas haciendo esto, ¿no? Lo correcto es que si vivimos en un Estado de derecho y de democracia, los poderes están claramente divididos, así que el Poder Judicial le puede decir, por ejemplo, al Ejecutivo o al Legislativo, no hagas esto, sigue haciendo esto es incorrecto, tal, tal, tal. Pero si yo aún así no considero que está bien, puedo ir ante un ente supranacional. Entonces, para esto hay que revisar o determinar cuáles son los documentos que sí me habilitan a hacer eso. Y solamente para pasarlo muy rápido, tenemos pues la Carta de Constitución de las Naciones Unidas en 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya habíamos hablado en 1948. Ya acá se viene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que es ya los de segunda generación. Perdón, los de primera generación, pero un poco más explicados. Después está el PIDES, que es lo mismo, pero de derechos económicos y sociales y culturales, que estamos hablando de los de segunda generación. Después ya tenemos en la región la Declaración Americana de los Derechos
y deberes del hombre y la mujer. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1996, perdón, 69, y los protocolos adicionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, los PESC. Entonces, todos ellos habilitan un sistema interamericano en donde nos encontramos. Y eso en base a lo que nosotros lo conocemos como la Organización de Estados Americanos, OEA. La OEA tiene dos entes que revisan los temas de derechos humanos. Uno que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que se encuentra en Costa Rica. En este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es buscar promover, mejorar todo lo que es el tema normativo de la protección de los derechos humanos dentro de la región. No resuelve, no revisa, simplemente es un órgano como el legislativo y que también busca mejorar en el sentido de la mayor participación dentro de la región, es decir, informar mejor, mayor participación y todo. Adicionalmente a ello está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte sí funciona como un órgano jurisdiccional. A esta tú puedes acceder una vez que hayas superado la última instancia en sede nacional. Es decir, que la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional te hayan declarado infundada algún tipo de demanda que tú hayas hecho o proceso judicial a través de lo que hemos visto, ¿no? La acción inconstitucional, el corpus, amparo, habeas data, el que sea, y lo hayan declarado infundado, recién ahí yo puedo pasar a la instancia interamericana y pedir a la Corte que revise el caso, porque considero que tanto el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema han hecho una valoración incorrecta. Y yo tengo que decir cuál es el derecho que se está vulnerando, ¿no? El derecho humano que se está vulnerando. Entonces, acá examina el caso, se tarda mucho porque eso es una corte, tiene 7 miembros, y revisa casos de toda la región, pero sí establece pues algún tipo de sentencia. Y las sentencias que tomen deben ser tomadas en consideración aquí en sede nacional, ¿no? Si bien no son mandatorias, obligatorias per se, pero sí se toman en consideración para mantener la estructura de acuerdo al Pacto de San José, es el Pacto de Derechos Humanos que tenemos en la región, y que hace que esto se vuelva obligatorio, entre comillas, ¿no? A la fecha hay varios casos que se han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte, perdón, y se ha logrado obtener sentencias a favor, ¿no? Muchos de ellos temas laborales o temas de libertades. En el tema laboral en sí, la Corte Interamericana tal vez no es la mejor opción, porque como lo comentábamos, también en el proceso judicial está un ente o una vía que también es específica o tiene una especialidad para el tema laboral. Y esta es la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Esta es una organización que, si bien es parte de las Naciones Unidas, es un ente adscrito, porque nace en 1919 y recién las Naciones Unidas nace en 1946. Es decir, OIT es inclusive mayor o es más antiguo que Naciones Unidas. Inclusive fue más antiguo que la Liga de las Naciones porque se consideraba que uno del principio general de la OIT es que que todos tengamos un trabajo decente llevaría a una paz social. Si la justicia laboral lleva a la paz social, ¿no? Entonces, lo que hace la OIT es establecer como una suerte de foro de todas las naciones basado en la idea que la relación de trabajo no es de dos personas, entre el trabajador y la empresa, sino es el trabajador, la empresa y el Estado, que es el Estado el que establece el piso mínimo de derechos básicos para poder tener una relación de trabajo equiparada. Entonces, a eso se le llama relación tripartita. Y la relación de trabajo se basa en esa idea tripartita. Entonces, es el único órgano internacional que funciona de esa manera, en donde no hay como una suerte de embajadores por Estado o de delegación por Estado, sino hay
por cada país un grupo de trabajadores, un grupo de empleadores y un grupo de funcionarios del Estado, los cuales se juntan a discutir hechos sobre distintos temas de trabajo, usualmente sobre problemáticas que existen. A raíz de estas problemáticas, usualmente esto se hace en junio, julio de todos los años, esto se llama la Conferencia Internacional de Trabajo, y a raíz de esto se emite una suerte de recomendaciones y de guía, más que nada, o decisiones, se llama, decisiones sobre casos que han sido revisados en la conferencia, ¿no? No surte efectos como la Corte Interamericana, es decir, no es una sentencia y la sentencia la van a tener que asumir en el mismo, no, sino es un órgano más de apoyo social, es decir, ojo, acá ha habido un caso en que el sindicato tanto ha llevado contra Perú, porque el país no ha cumplido con no sé, proteger a los huelguistas en este tema, tal, tal, tal. La OIT lo debatirá y lo lleva al foro en donde todo el mundo escucha el caso, opina sobre el mismo y toma una decisión y condena al Estado o consideran que sí hizo bien, ¿no? Y si lo condenan, lo publican y será público para todos e iniciará más un impacto social que algo que tenga que llevar dentro o que tenga una decisión, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, la OIT también emite dos cosas adicionales, que son los convenios, que es una suerte de tratados internacionales, en donde emiten una suerte de regulación internacional mínima. Como lo comentaba, el convenio 1 establece, por ejemplo, la jornada de trabajo, no más de 48 horas de trabajo en promedio o 8 horas semanales, perdón, 8 horas diarias, que sí se puede existir jornadas atípicas o acumulativas, etc., y te da un marco, el cual puede ser adoptado o no, porque también puede ser un país que diga no quiero adoptarlo, pero puede ser adoptado o no por un país. Si lo adopta, tiene la obligación de integrar esas normas al sistema nacional y que todas sus normas sobre ese tema sean iguales al tratado. No puedes tú cambiar algo si el tratado tiene mayor peso. Por ejemplo, el último que se ha visto es el de trabajadoras y trabajadores del hogar, en donde establecían, pues, por ejemplo, las vacaciones mínimas que debían tener o las protecciones en seguridad y salud que debían tener o establecer, ¿no? Entonces, la OIT tiene estos que se llaman convenios, que dependerá si el Estado ha ratificado o no el convenio, y también tiene algo que son recomendaciones, que son como una suerte de regulación adicional, complementaria a lo que ha establecido el tratado. Si el tratado me dice, por ejemplo, son 48 horas semanales, en la recomendación me dice, ojo, estos pueden ser acumulativos, o podría haber part-time, y me da unos hechos adicionales. Pero estas recomendaciones, es así, no son, así te escribas, no son obligatorias, no son mandatorias. Una consultita, me parece que un caso así, tal cual como un ejemplo, es el caso de los part-time, ¿no? Que la OIT es la que establece, marca la pauta, no sé si recomienda el tema de las vacaciones para los part-time, que en el Perú, hasta donde me quedé, no estaban formalmente establecidas. Efectivamente, ahí hay un tema, tal cual como lo has dicho. Hay un convenio OIT sobre vacaciones, no me acuerdo el número exacto, pero el convenio sobre vacaciones establece que lo mínimo que le puedes dar a una persona son 6 días de trabajo. Son 6 días calendario. Vacaciones, sí. De vacaciones. De vacaciones. Pero nosotros superamos eso, le damos 30. Pero el tema Claro. regular. Ajá. Pero sin embargo, la norma sobre vacaciones dice, le vas a dar 30 días de trabajo cuando es decir, la norma laboral peruana, cuando trabaje por lo menos 4 horas diarias como mínimo. Ajá. Entonces, contrario censo, si trabajo menos de 4 horas, no le tengo que dar nada de vacaciones. Claro. Y así está la norma. Sin embargo, como el convenio tiene eso que dice solo 6 días de trabajo como mínimo de vacaciones, sí. De vacaciones, entonces utiliza el Ministerio de Trabajo esa interpretación diciendo, ojo, tenemos un tratado que dice 6 días mínimos. Y si bien la ley por ningún lado te dice que le tienes que dar 6, tenemos que seguir lo que dice el tratado. Entonces, por eso es que se da, y eso es un muy buen ejemplo, ¿no? Gracias.
Entonces, solamente para terminar, la OIT no tiene un sistema de control como si es la Corte Interamericana. Uno no puede llevar el caso, sino lo que tiene que hacer es, si existe un caso, tiene que postularlo para que lo revise el comité, un comité de OIT, dependiendo del tipo. Por ejemplo, hay un comité especial de libertad sindical, y ellos emitirán pues un informe a favor o en contra, y si no, irá a la Conferencia Internacional de Trabajo, en donde se emitirá un informe a favor o en contra. Pero nuevamente, estos informes no son sentencias y no son obligatorios ni son mandatorios. Simplemente se hacen públicos y surte como una suerte de impacto social. Esto es muy importante porque, si bien no soluciona como si solucionaría una decisión jurisdiccional, hay ciertas otras organizaciones que van de la mano con temas del país, ¿no? Porque acá lo que quedan mal son el país, porque el país no protegió o no hizo bien su función jurisdiccional y logró que se resuelva el conflicto social. Pero, por ejemplo, hay otros organismos que van dependiendo de la OIT o miran mucho la OIT, como son, por ejemplo, la OCDE, que es el organismo de desarrollo de comercio económico, en donde Perú es un ente asociado, que, por ejemplo, si existe algún conflicto social, ellos van a voltear y van a decir: oye, tú estás llevando mal tus cosas laborales, por favor. También hay sindicatos internacionales, federaciones internacionales, que también apoyan ante eso. Un caso muy controvertido, por ejemplo, el de Top y Top, en donde no hubo un gran problema en la empresa y se creó un sindicato, despidieron a los huelguistas y a los sindicalistas y querían llegar a una negociación colectiva, y la empresa se negaba. El Estado intentó mediar, intentó conciliar, tampoco se negaron, no llegaron a ningún lado, y a través de entes supranacionales, sin llegar a un tema mandatorio, pudieron ubicar a sindicatos de los clientes de las empresas. En este caso, que fue Gap y Old Navy, que les compraban a Top y Top, y los sindicatos de los trabajadores de esas empresas apoyaron al sindicato de estos para que los clientes no le compren a Top y Top si seguían con estas actuaciones, ¿no? Movidos también por los informes que también habían salido, se habían publicado a través de temas públicos, como un organismo internacional como este, ¿no? Entonces, a raíz de esto, se tuvieron que volver a sentar, pero ya con los sindicatos internacionales, y se llegó a mejores acuerdos, algo que no se pudo lograr en un tema nacional, ¿no? Entonces, para eso sirven estos mecanismos, que si bien no son jurisdiccionales, ayudan bastante por un tema de coacción social, ¿no? Lo que nosotros también llamamos soft law, porque no son leyes, ¿no? Excepto los convenios internacionales, que esos sí son, ¿no? Los tratados. Entonces, ya en modo de colofón, los derechos humanos establecen 3 tipos de categorías y son inherentes a todas las personas por ser persona. La primera, que son los derechos civiles, los de participación ciudadana, los derechos a la vida, los de tránsito, los de la salud. Los de segunda categoría, que son los sociales, y los de tercera categoría, que son de medio ambiente. Cualquier vulneración de ellos pueden acceder a través de los distintos mecanismos, dependiendo de qué vulneración de cada derecho haya sido establecido, a través de un órgano jurisdiccional, que puede ser un proceso constitucional o inclusive un proceso laboral, y estos llegarán hasta últimas instancias, y si las últimas instancias inclusive se consideran que ha habido un error o una vulneración de un derecho humano, podrá llevarse inclusive a un tema adicional, solo en tema jurisdiccional, a través de la Corte Interamericana de Justicia, y si es un tema que necesita un apoyo social, a través de la OIT.